Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué grato es compartir con ustedes una vez más el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo. Y esa expresión siempre estaremos recordando a los oyentes. No podemos ni debemos aventurarnos en abrir las sagradas páginas de la Biblia sin asegurarnos de la presencia del Espíritu Santo, quien es el autor, quien inspira a aquellos escritores para que el mensaje nos llegue con toda claridad y saber que es un mensaje que el cielo invita a que sea reflexionado. Por eso, cuando iniciamos en este trimestre, Él es nuestra paz, el mensaje de la carta a los Efesios, estamos diciendo que el mismo Señor inspiró al apóstol Pablo para que pudiese escribir esta carta a los creyentes de Éfeso, y nosotros somos grandemente bendecidos y beneficiados con estas enseñanzas. Hoy estaremos compartiendo con ustedes Efesios, una carta colmada de Cristo Jesús. Quisiéramos saludar en esta hora al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros comentando las lecciones de cada día en Radio Amanecer en Estudio. Pastor, oro para que las bendiciones del Dios Todopoderoso pueda ser con usted y su familia. Muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor. Un saludo también para usted y su familia. Y también queremos extender un saludo para todos nuestros oyentes que todos los días escuchan estas reflexiones en su devocional, y esperando que el Espíritu Santo toque sus mentes y toque nuestras vidas siempre para que avancemos firmes en la palabra de Dios. Además de eso, quisiéramos presentarnos ante el Señor en este día para estudiar su palabra. Bendito y eterno Padre, te seguimos agradeciendo por darnos la oportunidad de estudiar tu santa palabra y estas lecciones que son tan importantes en la carta a los Efesios, y que Cristo Jesús siga siendo formado en nuestras propias vidas, así como fue en Pablo y en esos hermanos. Y que en aquel gran día, cuando Cristo venga, podamos reencontrarnos y podamos vernos cara a cara y podamos conocer todas esas personas que alcanzaron la salvación en ti. Una bendición para todos los oyentes, para toda tu iglesia en la ancha faz de la tierra, y que en ese gran día, cuando Cristo venga, todos estemos presentes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pastor, estuve muy atento y dándole seguimiento a su oración, y hay una expresión que me gustó bastante y quisiera iniciar esta parte introductoria de la lección citándolo en su oración, cuando decía que Cristo Jesús sea formado en nosotros cuando estudiamos esta carta a los Efesios, así como se formó en Pablo y sus seguidores. Creo que básicamente estuvo compartiendo esa idea en la oración con nosotros, y qué bueno es saber que esta carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso se hizo con ese propósito de edificar a sus seguidores en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en un comentario determinado, pues estuvimos hablando en lecciones pasadas que una de las grandes identificaciones que tenía el apóstol Pablo como apóstol llamado por el mismo Señor Jesucristo era que presentaba en sus mensajes a judíos y no judíos, a los gentiles, esa gran esperanza. Cristo Jesús es la esperanza de gloria para cada creyente, hablando acerca de su ministerio, su resurrección, su intercesión por nosotros en el reino de los cielos. Y es básicamente la primera pregunta que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Cómo anuncia Pablo el tema
de su carta, cuál es el fundamento de Pablo cuando presenta su carta y qué es lo que quiere dar a entender a los creyentes que tuvieran la oportunidad de leer esta carta o de escuchar su lectura. ¿Cuál es el punto básico que nos enseña Efesios capítulo 1, los versículos 9 y 10? Así es decir que ahora el estudio de esta semana entra en su punto medular, porque aquí entra como la columna vertebral del estudio. Este estudio, Efesios, una carta llena de Cristo, y ciertamente así lo es, está llena de Cristo, y presenta el texto que estamos memorizando, Efesios 1, 9 y 10, que dice: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, eso es en Cristo, bajo una sola cabeza, eso es en Cristo también, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Lo que quiere decir que este versículo es poderoso, pastor, porque ahí presenta una teología extraordinaria. Y entonces Pablo dice que a él se le ha revelado el misterio de la voluntad de Dios, ese secreto que estaba oculto desde las edades eternas, porque el plan de salvación no fue un plan ulterior, no fue como una emergencia. Nosotros los seres humanos es que hacemos planes de emergencia, pero Dios no hace planes así. Es decir, que Jesucristo estaba seleccionado para venir a hacer este trabajo aquí en la tierra y rescatar al mundo, salvar a las personas y salvar el universo de Dios desde las edades eternas. Es decir, que nosotros podemos remontarnos atrás y la mente humana no daría para llegar a ese término, porque es en las edades eternas, no es un plan ulterior. Y entonces ese misterio viene revelándose de poco a poco. Por ejemplo, Génesis 3:15, desde que el pecado entró en esta tierra, comenzó a develarse el misterio de Dios, y entonces fue avanzando hasta que el apóstol Pablo pudo captar, al ser llamado por Cristo Jesús, esta revelación de este misterio. Y eso es lo que está diciendo aquí en este versículo de memoria de la lección. O sea, que a él se le ha revelado el misterio de Dios que estaba oculto, y ese es el mismo misterio que presenta, pastor, Colosenses 1:26, porque en todas sus cartas el apóstol Pablo está basado en el mismo misterio, en el misterio de Dios revelado para salvar al mundo. Y entonces ahí en Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, y que ahora ha sido revelado a sus santos. Y eso es para él también, y también para la iglesia que lo está escuchando. O sea, Dios revela eso a sus santos. Y ese es el gran misterio también de la piedad que Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 3:16, donde dice que grande es el misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en carne. Es decir, que está apelando a la encarnación de Cristo como parte fundamental de ese gran misterio que fue revelado para salvar a la humanidad. Y cuando yo hago cuenta de esto, pastor, y también atención nuestros amados oyentes, cuando hago cuenta de esto, yo pongo la divinidad de Cristo como el punto número 1 del gran misterio de salvación, y la encarnación de Cristo como el número 2, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados solamente a ver como de la cruz hacia abajo, la muerte en la cruz, la resurrección y esas cosas, pero entonces hay que verlo todos los puntos de manera conjunta. Y hay que comenzar entonces con la divinidad de Cristo, porque entonces Jesucristo es Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Llegó ese momento cuando Jesucristo se encarna y es parte entonces de la revelación de ese gran misterio de salvación. Y por supuesto que cuando muere en la cruz es un punto extraordinario, que ya lo trataremos aquí también, porque el apóstol Pablo trabaja, esto lo vamos a trabajar en la próxima lección. La muerte en la cruz del Calvario es un punto extraordinario, juntamente también con la resurrección. Por eso es bueno ver todo el conjunto de este gran misterio, la resurrección,
tomando en cuenta también su vida perfecta antes de la muerte, porque a veces también se pasa por alto la vida perfecta de Cristo. Y entonces la vida perfecta de Cristo es parte de la revelación de ese gran misterio, porque Jesucristo fue la única persona que ha pisado esta tierra que Satanás no pudo arrastrar. Satanás no pudo hacer con Cristo lo que hizo con Adán y con Eva. Y entonces, unido a su divinidad, a su humanidad, su vida perfecta, su resurrección al tercer día, juntamente entonces con su ministerio sumo sacerdotal que está desarrollando actualmente y su segunda venida, son parte muy poderosa de la revelación del misterio de Dios para salvar a las personas. Y entonces Pablo está introduciendo aquí el tema central para la gente de los Efesios. Es que es entendible, señores, entendible, cuando aquí el apóstol Pablo está expresando esto a los creyentes de Éfeso, porque no es tan fácil para la mente del ser humano digerir algunas ideas en torno a la presencia de Cristo en este mundo. Y algunas personas se preguntan, pero ¿y cómo es que siendo el Señor el autor de todo lo que existe, no solamente en el planeta Tierra, el planeta Tierra quizás es un punto en todo el universo, y saber que nuestro Señor Jesucristo reina sobre todo el universo y decidir en ese plan que se hizo desde la eternidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo dicen, bueno, nosotros, como usted, voy a utilizar su palabra, no vamos a tener ningún tipo de emergencia, todo estuvo muy bien planificado. Si el hombre peca, entonces entra en proceso el plan de la redención y Cristo Jesús tiene que encarnarse en este mundo y morir por los seres humanos. De verdad que a uno no se le hace tan fácil asimilar estas ideas. Número uno, porque nuestra mente está limitada al planeta Tierra. Y la gran mayoría de la gente piensa en el planeta Tierra. Pero la carta habla del cosmos, de todo el universo, y saber que Dios tiene un plan trazado para salvar al mundo que entró en pecado, en este caso el planeta Tierra, y de ahí se habla del misterio que estaba escondido y es revelado a los seres humanos. Es decir, pastor, usted y yo, los amigos que nos escuchan, tenemos el privilegio de poder entender ese plan que fue trazado desde la eternidad y que ese misterio ha sido revelado a los seres humanos. ¿Cuál fue el misterio? El plan de la salvación. Que Cristo abandonó las cortes celestiales, que vino a este mundo, y es lo que Pablo nos está diciendo en estos dos versículos de Efesios 1, 9 y 10. Habla del cosmos y está hablando del gran sacrificio del cielo para salvar a los seres humanos, y es así como se presenta esa gran verdad. Y repito una vez más, de parte de esta producción de Radio Amanecer en Estudio, del pastor Rubio y de este servidor, pues nos sentimos altamente privilegiados al saber que a los seres humanos se le ha revelado el camino correcto de cómo podemos reconciliarnos con Dios después de la entrada del pecado, y esa reconciliación se hace a través de Jesucristo, que vino a este mundo y murió por nosotros. Correcto. Así, pastor, que cuando usted reflexionaba y decía que nosotros tenemos una mente limitada y ahora estamos hablando de un misterio extremadamente grande. Sí. Hay un texto en uno de nuestros libros del don de profecía que dice que nosotros en la eternidad, el canto y la meditación en la eternidad será la cruz de Cristo. Porque ciertamente cuando Jesucristo murió en la cruz, fue que el universo se dio cuenta exactamente de la bondad de Dios y también de la malignidad del pecado. Como que abrió los ojos. Sí, abrió los ojos. Estaban durmiendo y de repente se produce esto. Dice, oh, pero mira. Claro, porque solamente Dios puede hacer eso por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, eso es lo que está haciendo aquí en estos versículos de Efesios 1, 9 y 10. Está diciendo que ya está revelado el gran misterio de la piedad. Y no solamente, pastor, el sacrificio de Cristo y su trabajo
para salvar a las personas, no solamente nos garantizó a nosotros, que garantizó el universo completo. Sí. Porque recuerden que este es un conflicto cósmico que ni siquiera apareció en esta tierra, fue en el cielo que se dio este conflicto. Y entonces lo que Cristo está haciendo es garantizando que eso nunca más se va a levantar de nuevo, y que Dios garantiza de una manera especial a todas las personas que pongan su confianza en Él. Y Pablo le está diciendo a los creyentes, ahora ese misterio nos fue revelado a nosotros y yo se lo estoy presentando. Por eso Pablo anuncia su tema central en Efesios diciendo que la superabundancia de la gracia de Dios había sido un misterio hasta la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y que ahora esa bendición se extiende hacia los gentiles, y que Él ha sido llamado exactamente para eso, diciéndole tengan esperanza, porque ahora la gran bondad de Dios, el gran misterio de Dios ha sido revelado, y ustedes también han sido alcanzados por la gracia del Señor. Pastor, en el segundo párrafo de la guía de estudio me quedé muy reflexivo en torno a lo que es el texto que estamos estudiando, Efesios 1, 9 y 10. El autor de la guía de estudio dice lo siguiente: la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Así es. Y esto nos hace recordar que el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17 habló acerca de la unidad. Que todos sean uno en mí, así como yo soy uno en ti. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo marchan unidos. Y cuando se hace esa proclama de Efesios 1, 9 y 10, lo que Dios tiene en mente, como dice el autor, es una unidad cristocéntrica. En la medida en que Jesús se refleja en la vida del ser humano, van desapareciendo las diferencias personales. Ya yo no vivo pensando en el pastor Rubio que me puede hacer sombra, o que el pastor Rubio tiene un plan que, bueno, un sinnúmero de ideas que llegan en la mente del ser humano que no tiene a Cristo. Aquí se nos está hablando que eso que Pablo está enseñando en Cristo Jesús debe ser una unidad. Así que no sorprende descubrir, sigue diciendo el párrafo, que Efesios sea una epístola bañada de Cristo y que en todas partes alaba las actuaciones de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo les ofrece. Amén. Esto es una riqueza, señores. Extraordinario. Cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en el corazón, lo que pensamos es en la unidad, en los grandes beneficios que podemos obtener cuando marchamos unidos. Y esto no quiere decir que ahora nosotros nos vamos a poner un uniforme, que todos vamos a andar parecido, no. La unidad quiere decir ponerse de acuerdo en medio de la diversidad. Ponerse de acuerdo en medio de la diversidad, pero que cuando Cristo Jesús está en el corazón, como Pablo lo presenta a los creyentes allí en Éfeso, los problemas que tenían quizás doctrinales, cómo se metía la cultura en esa congregación, empezamos a discutir esas ideas para llegar a la unidad en Cristo Jesús, que es la propuesta que Pablo está haciendo aquí en esta carta. Correcto, Jesucristo se presenta como la vid, como el tronco. Exacto. Y entonces todas las ramas están injertadas en ese tronco, y todas las ramas reciben la savia, reciben la bendición que emana del tronco. Claro. Entonces Jesucristo no solamente une la iglesia, sino que también une el cielo y la tierra. Y entonces Dios se ha propuesto reconciliar todo el universo en Cristo Jesús. Amén. Y entonces el apóstol le está mandando este mensaje y le está diciendo, miren, nosotros necesitamos estar firmes, no desmayar, permanecer firmes en Cristo Jesús, porque Dios tiene un propósito específico y resuelto de unir el cielo y la tierra y todas las cosas, unirlas en Cristo Jesús. Por lo tanto, el mismo Pablo, pastor, en un momento de su vida, ignoraba el gran misterio de piedad revelado en Cristo Jesús. Pero cuando él logró conocerlo de todo corazón, todo lo demás fue relegado a un segundo plano.
Así que él llegó a decir: considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Y entonces esa es la experiencia que él está transmitiéndole a la iglesia. Por eso es muy importante un refrán que se dice que nadie puede dar lo que uno mismo no tiene. Es decir, que cuando Pablo le está presentando este mensaje a la iglesia, lo está presentando de lo que él mismo ha experimentado. Y por eso nosotros estamos en una gran batalla y estamos orientando a nuestros hermanos y a todo el mundo, diciéndole que nosotros tengamos a Cristo como la gran plataforma. Y que de hecho le estamos diciendo, pastor, a los hermanos, que cuando ellos vayan a evangelizar a alguien, vayan a trabajar con alguien, comiencen primero no diciéndole a la gente lo que ellos tienen que hacer, sino lo que hicieron por ellos. Uh-huh. Y para poderle explicar lo que hicieron por ellos, necesitan entonces ir a una fuente que se llama Cristo Jesús. Amén. Y entonces durar un tiempo poderoso allí presentándole lo que Cristo ha hecho por las personas. Y de hecho nosotros le hacemos una ilustración. Cuando yo enseño esto, le hago una ilustración con el santuario, con una maqueta del santuario terrenal, porque si usted nota, cuando usted ve una maqueta del santuario terrenal, se va a dar cuenta que lo primero que usted se encuentra cuando entra al atrio es con el altar del sacrificio. Y entonces eso indica claramente que todo pecador, toda persona, con el primero que tiene que encontrarse con Cristo Jesús. Esa es la idea. Y por eso Pablo está diciéndole a ellos que en Él, en Cristo Jesús, Dios ha revelado ese gran misterio para unir el cielo y la tierra y unir todas las cosas en esa gran plataforma. Amén. En Efesios, el tema que estamos estudiando, una carta colmada llena de nuestro Señor Jesucristo. Otra idea que se presenta aquí en la guía de estudio, llegando en el tercer párrafo, Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, uh-huh, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar las cosas en Cristo Jesús. La iglesia, señores, muy importante. Cuando utiliza la palabra iglesia, del griego eclesía, en la carta y el apóstol quiere decir la iglesia universal o la iglesia en general, no una congregación, uh-huh, local, no solamente para ustedes creyentes de Éfeso. La iglesia es de Dios. Los miembros que creen en Cristo Jesús pertenecen a Él, a Cristo Jesús, y la estrategia principal que usa es hablar de la iglesia. Lo hace utilizando metáforas, uh-huh, vívidas, y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. Así es que, Pastor Rubio y este servidor vamos a hablar de esas estrategias que utiliza el apóstol Pablo para dar la importancia que tiene la iglesia, que no es, repetimos, la iglesia local. Por eso nosotros los adventistas decimos que la iglesia está conformada de muchos creyentes. Se habla de una iglesia invisible, uh-huh, de muchísimas personas que todavía no se han congregado en esta iglesia, pero que pertenecen a la misma porque tienen una creencia en el Señor Jesucristo como Salvador. Número 1, la iglesia como cuerpo. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo, se da cuenta uno que Pablo hace un fuerte énfasis que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es. Entonces, pastor, es muy importante porque el tema central de la carta es la unidad en Cristo Jesús. Uh-huh. Y entonces esas metáforas o figuras que él usa ahí para ilustrar y para darle fuerza a los hermanos que lo están escuchando y también para darnos fuerza a nosotros, porque el mensaje que se le escribió a ellos entonces ha llegado también a nosotros y presenta a la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo no puede caminar de manera apropiada dividido. Si, uh-huh, el cuerpo está dividido, eso quiere decir que está muerto. No puede estar un cuerpo vivo cuando está dividido. De hecho, cuando una persona muere, eso es lo que ocurre, que hay una separación del cuerpo y el aliento de vida. Sí. Y entonces cuando esa separación ocurre, ya no hay persona. La persona ha desaparecido. Y ciertamente aquí, la iglesia como un cuerpo tiene que caminar unida. Y como usted dijo, pastor, nosotros tenemos una iglesia multirracial, multicultural,
una iglesia anclada en el mundo entero. Y ciertamente hay algunas cosas que son diferentes, pero lo que no puede ser diferente es el tronco, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y otro elemento muy importante es que, ya lo enfatizamos en otro estudio, que muchos creen como que dividir la iglesia no es un pecado grave. Y cuando una persona está dividiendo la iglesia, está peleando con Dios. Que recuerden cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Jesucristo lo encuentra. Y Jesucristo no le dijo, Pablo, tú estás persiguiendo a la iglesia, ¿por qué tú persigues a mi iglesia? Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Me persigues, sí. Porque ciertamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la otra metáfora, la iglesia como un edificio. Un edificio, la zapata no puede andar por un lado, y el techo por otro lado, la columna por otro lado, las puertas por otro lado. A menos que un ciclón venga, ¿verdad? O un terremoto. Y venga un ciclón y se la lleve y salgan volando. Bueno, pero se la lleva, pero se lleva todo. Todo se lleva, todo se va. Pero si el edificio va a funcionar bien, ese edificio entonces tiene que estar unido, ¿verdad? Las columnas tienen que estar unidas con la zapata, con el techo, las puertas, todo tiene que estar unido. Y por eso, y estas metáforas son muy importantes, porque el apóstol lo que está diciendo es la unidad en Cristo Jesús, la unidad en Cristo Jesús, la unidad en Cristo Jesús, en propósito, en doctrina, y que la iglesia pueda entonces avanzar en esa dirección. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo está conformado, cabeza, tronco y extremidades, pero si usted le quita la cabeza al cuerpo, deja de ser cuerpo. Ya deja de ser cuerpo. Si le quita las extremidades, lo que queda un tronquito ahí y deja de ser cuerpo. Entonces, así mismo pasa con el edificio. Usted lo ilustró muy bien. Una buena zapata, vienen las edificaciones, se construye sobre ese edificio. Y la iglesia como esposa, según Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 27, de ahí la importancia que el Señor da al matrimonio. Ajá. La esposa, el hombre y la mujer tienen que marchar unidos en un solo cuerpo, y la otra parte que nos interesa ver es la forma en que Pablo se lo presenta a los creyentes de Éfeso, la iglesia como un ejército. En un ejército. Es emocionante. Y quiero enfatizar, pastor, ahí la figura de la iglesia como una esposa. Sí. Porque la Biblia dice que serán una sola carne en el matrimonio. Y entonces usted podrá decir dos personas, una sola carne. Sí, así es que la palabra de Dios está diciendo. Y entonces ahí vuelve otra vez a enfatizar la unidad. Una pareja de esposos no pueden avanzar mucho tiempo, mucho tiempo ni lograr la victoria a menos que estén unidos. Claro. Lo mismo la iglesia, la unidad en Cristo Jesús. La unidad en Cristo Jesús es muy poderosa, y esa figura también como un ejército. Si hay un problema grave en un ejército, es que uno de los soldados esté buscando otra línea o no quiera seguir los lineamientos que ha dado el general. Mire, pero eso es tan espectacular, que cuando se va a producir un desfile, en ese proceso que elaboran con tanta dedicación, con tanta disciplina, por ejemplo la marcha, cuando le dan una orden para que ellos empiecen a marchar, un solo pie se ve. Correcto, un solo pie. Derecha, todo el mundo gira hacia la derecha. Media vuelta, todo el mundo está girando en un ángulo ahí que se puede ver claro que todo está unido. Es así como la palabra de Dios con esas metáforas está presentando lo que Cristo desea para los seres humanos, y de verdad que uno seguir profundizando el estudio de esta carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, estaremos viendo tantas maravillas. De manera, pastor, que así estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias a Dios por darnos el privilegio de compartir con nuestros amigos, y quisiera aprovechar el momento para pedirle que nos despida en oración. Así es. Oremos. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por la revelación que hay en la Biblia de Jesucristo. Aquel gran misterio que desde los días de la eternidad fue separado para que nosotros podamos verlo en este tiempo de la historia, y que podamos recibir sus beneficios, así como ha sido presentado por el apóstol Pablo a los Efesios, y como ha sido presentado en todas las Escrituras. Por eso te pedimos, oh Dios, que tu iglesia esté llena de Cristo Jesús. Amén. Que nosotros tomemos a Cristo como la gran plataforma donde esté anclada nuestra fe, y que desde allí podamos guardar tus santos mandamientos y llamar a todas las personas para que pongan a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Gracias te damos, oh Dios, por esa bendición, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.